Vamos a invitar a nuestro pastor a que nos brinde la palabra. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder predicar su palabra. Sabemos que es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Mis hermanos, hablando de la soberanía de Dios en la clase de escuela dominical, estuve meditando y orando. Recordemos que estamos en la carta de Tito y ya terminamos el capítulo 1. Vamos a pasar al capítulo 2, pero si recuerdan el domingo pasado prediqué Efesios 2, 8 al 10 y el domingo que viene va a ser el aniversario de la iglesia y no voy a predicar yo. Entonces no quiero perder la secuencia cuando comencemos el capítulo 2 y quiero predicar este texto, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que es un tema que se complementa con lo que vimos el domingo pasado acerca de la gracia, y lo que vamos a ver ahora es cómo vivir como resultado de esa salvación, de esa gracia. Si Dios nos permite, el próximo domingo pues estaremos escuchando a nuestro hermano Javier, y posteriormente después de eso continuaremos con nuestra carta de Tito. Pero lo que quiero que veamos el día de hoy, mis hermanos, es Romanos 12, versículos del 1 al 2. Romanos 12, versículos del 1 al 2. Voy a leer para ustedes, leo en Nueva Biblia de las Américas, mis hermanos. Dice la palabra de Dios así: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Oremos. Amado Dios, venimos delante de ti, reconociendo tu soberanía, tu poder y tu gracia, y que tú has revelado tu gloria y tu poder a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ilumine para comprender lo que tú ya nos revelaste en las Escrituras y poder ver la gloria de Cristo, poder contemplar a Cristo y poder crecer en la imagen de Cristo, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad de las Escrituras y aplicar esta verdad a nuestras vidas. Usa, Señor, mis labios imperfectos y glorifícate a través de lo que el texto dice, Señor. Edifica a mis hermanos y también trae salvación a los perdidos por medio del Evangelio. Que Cristo pueda ser exaltado en todo momento, Señor, y que en tu gracia nos proveas aliento y fortaleza y consuelo en tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, lo que quiero que veamos el día de hoy, para que recuerden lo que vamos a ver, es viviendo una salvación tan gloriosa. Lo que vamos a ver el día de hoy es viviendo una salvación tan gloriosa. Estaremos viendo estos dos versículos y lo que vamos a ver en este texto, mis amados hermanos, es 3 maneras de vivir como resultado de una salvación tan gloriosa para que maduremos satisfactoriamente por su palabra. ¿Qué es lo que estaremos viendo en este texto? 3 maneras de vivir como resultado de una salvación tan gloriosa para que maduremos satisfactoriamente por su palabra. Es lo que estaremos viendo en este texto. Y para ello, hermanos, lo vamos a ver en 3 partes. En el versículo 1 vamos a ver cómo vivir a la luz de una salvación tan gloriosa. En primer lugar, vamos a ver consagrándonos íntegramente a Dios. En el versículo 1, consagrándonos íntegramente a Dios. En la primera parte del versículo 2, resistiéndonos íntegramente al mundo, resistiéndonos íntegramente al mundo. Y en la segunda parte del versículo 2 veremos que siendo renovados interiormente, siendo renovados interiormente. Entonces, lo que vamos a estar viendo, hermanos, es viviendo una salvación tan gloriosa. Y para ello, hermanos, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué esperaría usted de una persona que está a punto de morir, que no hay posibilidad de que esa persona viva? Aparte, esa persona está en bancarrota económica, las oportunidades de empleo se han hecho nulas, no tiene dinero, está enfermo,
y aparte tiene un accidente. Estoy poniendo un caso hipotético, hermanos, de una persona, como dirían en el mundo, con muy mala suerte, pero sabemos que no, la suerte no existe. Sabemos que Dios en su providencia controla todo. Pero, ¿qué pasaría si esta persona de repente está a punto de morir, pero su vida es restaurada, su situación económica mejora, pues les dan un empleo del año que él nunca esperaba, y su situación social, económica y de salud en todos los sentidos mejora? Esa persona, esperaríamos que con esa segunda oportunidad de vida que se le da, viviera su vida diferente, ¿no? Nosotros como cristianos, si esa persona es creyente, dijéramos, va a vivir más para la gloria de Cristo, ¿no es cierto? Y aún las personas del mundo que no conocen al Señor dicen, no, si la vida, usan esa frase, te da una segunda oportunidad, es para que seas una mejor persona. Pero nadie en su sano juicio pensaría que alguien, después de recibir un beneficio tan grande, después de recibir eso, siga viviendo de la misma manera. Eso te invita de alguna manera a vivir de una manera diferente, ¿no es cierto? Ese es el punto que quiero trazar aquí. Aún en el ámbito natural, hermanos, alguien que recibe algo que no merece, algo muy grande, su vida tiene que cambiar, porque si no es así, diríamos, esa persona ni está valorando lo que le sucedió. ¿No es cierto, hermanos? Ahora, hermanos, eso es en el ámbito humano. Pero ¿qué decir de nosotros que hemos recibido una salvación tan gloriosa, tan grande? ¿Cómo permanecer estáticos o pasivos ante un acontecimiento tan glorioso como lo es experimentar las misericordias de Dios en nuestra propia vida? Obviamente eso va a traer como resultado una forma de vida totalmente distinta que honra y glorifica a Dios. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere tratar aquí en estos 2 versículos, a la luz de lo que en 11 capítulos anteriores él ya explicó en esta carta, cuyo tema central es la justificación por la fe. Lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículos 16 y 17, cómo él desarrolla en todos los capítulos anteriores y amplía y desarrolla esta verdad. Versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que él desarrolla en los 11 capítulos anteriores que vamos a ver aquí, hermanos, es la amplitud de esa doctrina de la justificación por la fe. En el capítulo 1 al 3, él nos presenta la necesidad de recibir esa justicia de Dios. ¿Por qué? Porque tanto no judíos como judíos están todos bajo la ira justa de Dios. Toda la humanidad ha pecado y por lo tanto merece el juicio de Dios. Pero Dios provee una justicia que es por la fe. Y en el capítulo 3 al 5 vemos cómo el apóstol explica la fuente de esa justicia, pone ejemplos de esa justicia, nos dice en el capítulo 5 las bendiciones que recibe todo aquel que es justificado. En el capítulo 5, versículos del 12 al 21, nos habla cómo Dios hizo esa obra en el creyente, cómo fue la imputación de esa justicia, que así como en Adán todos morimos, en Cristo somos justificados. En el capítulo 6 al 8 nos habla de que esa justicia por la fe también produce santificación en los que son justificados. Del capítulo 9 al 11 nos habla de la recepción de esa justicia de Dios por Israel. Y del capítulo 12 en adelante, él aborda los temas prácticos de cómo vivir a la luz de la doctrina que él ya explicó. Esta carta, mis hermanos, como sabemos, fue escrita por el apóstol Pablo. Esta iglesia muy probablemente no la fundó él, fue escrita alrededor del año 57 después de Cristo, desde la ciudad de Corinto, casi al finalizar su tercer viaje misionero, cuando se preparaba para ir a Jerusalén para enviar una ofrenda a los hermanos pobres. La hermana servidora o diaconisa Febe fue la comisionada para enviar esta carta, y esta carta fue escrita en este contexto, mis hermanos. Muy probablemente Pablo no fundó esta iglesia y probablemente la fundaron
personas que escucharon el Evangelio en el día de Pentecostés, pero lo que sí sabemos es que el propósito de Pablo era brindar instrucción apostólica a quienes no habían recibido instrucción de él. No había problemas agravantes como vemos en otras cartas, como la de Corinto, como la de Gálatas. Y aquí cito textualmente a MacArthur en cuanto al propósito primordial de Pablo al escribir esta carta, que es enseñarles las grandes verdades del Evangelio de la Gracia a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. La carta también lo introdujo en una iglesia en donde él era personalmente desconocido, pero esperaba visitar pronto por varias razones importantes. Número 1, edificar a los creyentes. Número 2, predicar el Evangelio. Número 3, conocer a los cristianos romanos para que pudieran alentarlo, orar mejor por él y ayudarlo con un ministerio que tenía planificado en España. Fin de la cita. Entonces, ese fue el propósito primordial de escribir esta carta. El tema central lo vemos en el capítulo 1, versículos 16 y 17, la justicia de Dios que se recibe por la fe. Y como ya expliqué anteriormente, entonces, de los capítulos 1 al 11, él desarrolla y explica esta verdad teológica, pero del capítulo 12 en adelante, él quiere empezar a aplicar estas verdades que él ya ha explicado. En el capítulo 11, él termina con una alabanza a Dios, con una doxología diciendo, del 33 en adelante, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Versículo 36, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Después de esta alabanza con la cual Pablo concluye que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia y está encerrando que la obra de salvación, tanto para judíos como para gentiles, consiste en la abundante misericordia y gracia de Dios, no en algo que la humanidad haya podido hacer para ganar el favor de Dios. Y Pablo se desborda en alabanza por la verdad gloriosa de la gracia soberana y salvadora de Dios. Ahora él concluye en aplicar esas verdades de esta manera. Versículo 1, capítulo 12. Por tanto. Por tanto entonces nos conecta con lo que explicamos anteriormente. Por todo lo que les acabo de explicar, y en este caso yo les acabo de resumir, debido a esa desbordante gracia y misericordia de Dios, hermanos, les ruego, y luego aquí pone la razón, por las misericordias de Dios, aquí misericordias de Dios hace alusión a todo lo que explicó anteriormente, les ruego, ¿cuál es el ruego? Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. En otras palabras, puesto que nosotros hemos experimentado una salvación tan gloriosa por la gracia y misericordia de Dios, debemos de vivir a la luz de esa verdad de la siguiente manera. ¿Cómo vivir a la luz de gozar una salvación tan gloriosa? En primer lugar, consagrándonos íntegramente a Dios. Es lo que vemos en el versículo 1. Consagrándonos íntegramente a Dios, dice el texto. Por tanto, hermanos, les ruego. Esta palabra, hermanos, ruego, en este contexto, fíjese bien, tiene un peso, una mezcla de autoridad, pero a la misma vez un ruego de deseo y de amor deseando el mayor bien posible. Mire, esta palabra, exhortar, tiene diferentes matices en diferentes contextos. Incluso esta palabra se usa, por ejemplo, en 2 Corintios 5:20, cuando dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Esta palabra tiene un peso de autoridad. Es un ruego con un tono de autoridad, pero a la misma vez con misericordia y amor, deseando el mayor bien posible a quien recibe la corrección o advertencia. No es una simple sugerencia, les sugiero que vivan de esta manera. Tiene un tono de autoridad porque el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, estaba haciendo esta exhortación apostólica. Pero a la misma vez vemos el corazón de Dios a través del apóstol Pablo derramando ese amor y esa preocupación por los creyentes. Hermanos, les ruego
les suplico con un tono de autoridad, pero a la vez de misericordia y de urgencia, que presenten sus cuerpos. Entonces, hermanos, este es una exhortación, es un ruego piadoso. ¿Y en qué consiste ese ruego? Dice que presenten sus cuerpos. Ahora, Pablo utiliza intencionalmente esta palabra presentar, porque en otros contextos esta palabra se utiliza, por ejemplo, para ofrecer sacrificios. Y esto es importante porque aquí hay un paralelo que Pablo va a utilizar, que así como en el antiguo pacto se ofrecían sacrificios, se presentaban sacrificios para la adoración al Señor, ahora nosotros somos los sacrificios que Dios espera para esa adoración espiritual que Dios espera, puesto que el sacrificio mayor al cual apuntaban esos sacrificios ya fue realizado una vez y para siempre. El sacrificio expiatorio mayor ya fue realizado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestra vida de continuo es un acto de adoración continua al Señor. Ese es el punto que va a tratar aquí. Que presenten sus cuerpos. Quiere decir dedicar, ofrecer como un sacrificio. Dice que presenten sus cuerpos como sacrificio, dice el texto. Luego también da características, como un sacrificio vivo. Note esto, esta palabra es importante porque cuando dice aquí sacrificio vivo, está haciendo un contraste con los sacrificios levíticos de animales muertos. Y miren, mis hermanos, aquí voy a ir a algunos textos de aquí mismo, Romanos. Por ejemplo, en Romanos 6:8 dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En el versículo 11 dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Quiero que noten esta palabra clave aquí, que es vivos. Dice, ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Fíjese, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora no son animales sacrificados los que se presentan al altar, sino sacrificios vivos en constante adoración a este Dios glorioso que ha derramado todas sus misericordias llenas de gracia para su pueblo. ¿Ve la idea, hermanos? Debido a que hemos recibido una salvación tan pero tan gloriosa, el resultado y la consecuencia de eso debe ser que debemos de presentar nuestros cuerpos en una consagración total a Él como un acto de adoración. En otras palabras, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que nos redimió. Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Pero sigue diciendo características. Vivo y santo. Lo cual, la frase que sigue va a explicar que es la única adoración que Dios acepta, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Miren, hermanos, aquí está diciendo dos características, un sacrificio vivo y un sacrificio santo. En contraposición con aquellos animales sin defectos que se presentaban ante el altar como acto de adoración que Dios mismo había instituido, los sacrificios levíticos, ahora Dios ha establecido que los redimidos sean ese constante sacrificio de alabanza, de adoración a Él por la obra de misericordia, por esas misericordias que Él ha derramado en nosotros en Cristo. Miren, unos ejemplos de esas misericordias que Pablo menciona aquí, si nos vamos en el contexto aquí de Romanos, por ejemplo, mire lo que dice el 5:5, Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, escuche, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios ha derramado su amor por medio de su Santo Espíritu. En el capítulo 3, versículo 24, podemos ver otro ejemplo de estas misericordias. Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Miren, somos justificados gratuitamente por ese favor inmerecido,
por medio de esa obra expiatoria que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y era algo que nosotros no merecíamos, es algo que nosotros no logramos, fue una justicia pasiva que nosotros recibimos, que no alcanzamos, una justicia que Dios nos imputó a favor de nosotros por la obra de Cristo. Nosotros estábamos condenados eternamente, pero Cristo pagó ese precio para que usted y yo pudiéramos disfrutar de esa gracia perdonadora. Sigue diciendo el texto, capítulo 5, versículos 17, hermanos. Otro ejemplo, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hemos recibido el don de la justicia, el don de la fe, su gracia desbordante, que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, el énfasis aquí es la justicia que recibimos por la fe, gracias a esa obra expiatoria que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ojo, abran los ojos, es una verdad tan esencial que ya conocemos, pero que nos debe de sorprender. Todos nosotros estábamos condenados, judíos y gentiles, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y nos justificó por la fe en Él. Fue una obra grandiosa, toda esa misericordia derramada en pecadores como nosotros. Y eso es lo que quiere traer en mente Pablo cuando dice, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Ahora, ¿por qué utiliza esta palabra sus cuerpos? Obviamente no significa que solamente yo voy a servir a Dios con mi cuerpo, ¿no? Vamos a servir a Dios con todo nuestro ser. Pero obviamente el cuerpo es el instrumento por el cual ejecutamos las órdenes del alma. Es una manera de aludir a la totalidad del ser. Es una manera de aludir a la totalidad del ser. Toda nuestra vida entonces ahora es dedicada a la gloria de Dios en Cristo. Ahora nosotros somos esos sacrificios agradables para Él. Ya no lo son como en el antiguo pacto, esos sacrificios muertos, esos sacrificios esos animales que se sacrificaban, que morían. Ahora nosotros tenemos vida por medio de su gracia y somos sacrificios vivientes. Esto es impactante, hermanos, y no solo sacrificios vivientes, sino santos, consagrados, apartados, separados, consagrados para Dios por la obra de Cristo, por la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Ahora somos agradables a Él, ahora somos útiles para Él, ahora somos perdonados y aceptados por Él para vivir para Él. Hermanos, esto es glorioso. Esto es glorioso. Solo piense en un apóstol Pablo persiguiendo cristianos para perseguirlos y que los mataran. Solo piense en sus pecados pasados, en las decisiones que tomábamos, cómo nos burlábamos del Señor o de personas que lo representaban, y que ahora la Biblia diga que yo soy perdonado, que yo soy un sacrificio vivo y santo para el Señor, y que Dios se deleita en que yo le glorifique, que Dios se agrada en mí por medio de la obra de Cristo, no por mí, sino viendo a su Hijo en mí. Eso es glorioso. Yo no tengo ni idea, me estalla la mente cómo Dios puede agradarse de alguien como yo tan pecador, pero viendo a su Hijo en mí por la justicia que he recibido por la fe. Eso es demasiado glorioso, hermanos. Por eso Él ruega de esta manera, les ruego por esas misericordias, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Y la siguiente frase explica más en qué consiste este sacrificio. Aceptable a Dios, que es el culto racional. Esta palabra aceptable a Dios implica que son los únicos sacrificios que Dios espera y se agrada. Dios no se va a complacer de otra clase de adoración. Esa es la implicación. Recuerden que en el antiguo pacto, si había animales con defectos, no eran aceptables para el Señor, ¿no es cierto? Tenían que ser
puros, sin mancha, y que si había un defecto en ellos, no eran aceptables al Señor. Incluso los sacerdotes levitas que ministraban al Señor también tenían requisitos para poder servir a Dios, ¿no es cierto? Todo eso nos ilustraba la santidad de Dios. Y Dios solamente se aceptaba cuando esos sacrificios eran en conformidad con su revelación, y no solo eso, sino con un corazón que ejercía fe en Dios, porque también podían ofrecer sacrificios ritualistas y también Dios se desagradaba de eso, ¿no es cierto? Tenían que ser en conformidad con lo que Dios había establecido en su palabra y también con una actitud adecuada del adorador, que tenía que ser una actitud de fe, ¿no es cierto? Fuera de eso, Dios no se agradaba de la adoración. Aunque ellos estuvieran ofreciendo sacrificios, Dios podía decir en Isaías capítulo 1, estoy harto, asqueado de sus sacrificios, ¿no es cierto? No me agradan, no me complacen. Pero si no estamos presentando animales defectuosos, sí, pero su corazón está podrido. Hay un estándar establecido por la palabra de Dios. No es que Dios acepta todo el tipo de adoración porque se nos ocurre. Somos una iglesia inclusiva. Tú adora a Dios como tú quieras. Dios te ama así como eres, tal como eres, no pasa nada. Y ya, bueno, otros hermanos ya han explicado esto. Solo lo cito, de que Dios no nos ama como somos, sino nos ama a pesar de cómo somos, y por eso Él nos quiere transformar a la imagen de su Hijo, ¿no es cierto? Nosotros no venimos a poner condiciones de cómo adorar a Dios. Nosotros adoramos al Dios revelado en las Escrituras por la obra del Evangelio, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, y lo adoramos en sus términos, ¿no es cierto? Y en este texto nos está diciendo que la única manera en la cual Dios va a aceptar una adoración agradable a Él es en estos términos. Ahora ya no son sacrificios expiatorios sobre un altar físico. Ahora nosotros somos esos sacrificios vivos, apartados para Él, que habiendo recibido esas misericordias de Dios, ahora rendimos y dedicamos nuestra vida a Él como consecuencia de haber recibido una salvación tan gloriosa. Esa es la implicación. Aceptable a Dios. Y sigue explicando la siguiente frase, la siguiente cláusula, en qué consiste esto, que es el culto racional de ustedes. Es el culto racional de ustedes. Aquí es una frase un poquito complicada de interpretar, pues algunos estudiosos no se ponen de acuerdo en el sentido de, tiene esta palabra logikos en el griego, sacrificio racional, puede tener dos sentidos. Un sentido puede ser que la consecuencia lógica de haber recibido esa salvación, el sacrificio lógico, la manera lógica que Dios espera que el creyente actúe, sea en consecuencia de esto. Pero también la palabra logikos puede tener el sentido de espiritual, en el sentido de adoración. Y por el contexto del pasaje, creo que se acerca un poquito más al sentido de el sacrificio, el culto espiritual. También este adjetivo puede traducirse como ya sea racional o espiritual, pero en este contexto hace alusión a la adoración por el contraste que menciona de los sacrificios. Antes Dios demandaba sacrificios muertos sobre el altar, ahora vivos. Es decir, es la clase de adoración espiritual que Dios espera de su pueblo. Ya no por medio de sacrificios físicos, porque el sacrificio expiatorio ya fue hecho una vez y para siempre, ya fue consumado en la cruz. Todos esos sacrificios apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado, y obviamente no hay ya ningún sacrificio expiatorio por nuestros pecados más que el del Señor Jesucristo. Pero la adoración espiritual ahora que Dios demanda es que consagremos nuestras vidas a Él. Esa es la implicación, ese es el sentido. Y aquí cito textualmente, aquí coincido con William Hendrickson, que él dice aquí, Pablo está pensando en la acción de adorar, la consagración total del corazón, la mente, la voluntad y los hechos. En realidad todo lo que uno es, tiene y hace a Dios, nada menos. Fin de la cita. Ojo, hermanos, porque no es solamente apartar un día, realizar un acto religioso, un sacrificio y decir, ya adoré a Dios. No, ahora
toda nuestra vida, en todos los sentidos, en todos los aspectos, está dedicada a Él de tal manera que nosotros no podemos dividir nuestra vida religiosa y nuestra vida secular. Bueno, aquí sirvo a Dios y acá no. No, en todo lo que hacemos adoramos a Dios. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos descansando, en el entretenimiento con la familia, en cualquier área, ahora toda nuestra vida le pertenece a Él por esas misericordias que hemos recibido gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos es un acto de adoración, de consagración a aquel que derramó su vida por nosotros, mis hermanos. Piénselo, esto tiene implicaciones muy amplias y muy profundas. Quiere decir que cuando usted va camino al trabajo en el tráfico, usted está honrando y glorificando a Dios en la manera que usted responde a ese carro que se le atravesó. Cuando usted tiene oportunidad de no declarar impuestos para ganar más, o de hacer trampa para ganar más, o ponchar ahí la tarjeta como si hubiera trabajado horas extras y no lo hizo, en todo eso usted está honrando o deshonrando al Señor. La manera como utilizamos nuestro tiempo de ocio, si duramos 3 horas en el Facebook, Instagram, TikTok y dedicamos media hora para la lectura o casi nada, en los programas, en los tipos de programas que usted ve, los tipos de libros que usted lee, incluso la forma de su alimentación, todo. Ahora, toda nuestra vida no podemos decir esto es para mí y esto es para el Señor. Ahora esa adoración espiritual que Dios demanda es nuestro cuerpo, nuestro ser entregado, consagrado a Él. ¿Por qué? Porque antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, éramos por naturaleza lo mismo que los demás hijos de ira y no podíamos agradar a Dios. Pero ahora que tenemos vida, ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos realmente amar a Dios y vivir para Él. Ahora sí tenemos la capacidad de honrar a Dios guardando su ley. No somos salvos por la ley, pero el Espíritu Santo nos capacita para vivir el espíritu de la ley, que es el amor a Dios y al prójimo, ahora estando en Cristo. Y eso cambia, mis amados hermanos, cuando cambiamos de amo. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Pablo mismo lo declaró en el capítulo 6. Todo eso es parte de las misericordias de Dios que hemos recibido. Y por eso, por tanto, debemos de presentarnos de esta manera al Señor. No hay una excusa para la cual usted y yo retengamos un área de nuestra vida y digamos, esto no se lo puedo entregar a Dios. No voy a perdonar porque esa persona me hizo fea cara y no la puedo perdonar. No voy a compartir con tal persona porque voy a ser selectivo y voy a ser parcial, como también ya lo hemos visto. No, hermano. Ningún área de nuestra vida nos pertenece y ahora toda nuestra vida se tiene que conformar a la imagen de Cristo. Debemos de andar como Él anduvo. Debemos de obedecer la palabra de Dios y someter todo nuestro ser y nuestros pensamientos a Él. Vuelvo a repetir lo que leí hace ratito. Pablo está pensando en la acción de adorar, la consagración total del corazón, la mente, la voluntad y los hechos. En realidad todo lo que uno es, tiene y hace a Dios, nada menos. No nos reservamos nada. Esta es la clase de adoración espiritual que Dios demanda y la cual Dios acepta. Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo delante de Él. En consecuencia de haber recibido esas misericordias. En consecuencia de haber recibido una salvación tan gloriosa. Espero que ya hayan podido ver la conexión del título con los puntos, el por qué. Viviendo una salvación tan gloriosa, vemos en primer lugar, consagrándonos íntegramente a Dios. ¿Cómo vivir a la luz de estas misericordias que hemos recibido del Señor? Consagrándonos íntegramente a Dios. ¿Por qué? Pablo está haciendo un ruego para que nos presentemos en un acto de adoración continua al Señor, consagrándonos íntegramente, o sea, totalmente a Él. Pero en segundo lugar, vemos también que
podemos vivir esta salvación tan gloriosa resistiendo íntegramente al mundo. No solamente somos llamados de una forma activa a entregarnos a Él, también somos llamados de una forma persistente a resistirnos al mundo. Escuche lo que dice el versículo 2, la primera parte. Y no se adapten a este mundo. Y no se adapten a este mundo, resistiendo íntegramente al mundo. La Reina Valera lo traduce como no os conforméis, aquí en la NBLA, no se adapten. Pero la idea de este verbo, hermanos, es moldear la propia conducta o ser conformado según un modelo o un patrón. Esta palabra describe aquello que es transitorio y se contrasta con conformarse exteriormente a las cosas de este mundo en contraste con ser transformado internamente por la renovación. En otras palabras, como se traduciría literalmente, no estén siendo amoldados juntamente con, no se estén pareciendo, no sigan un modelo o un patrón similar a. En otras palabras, no se parezcan al mundo. Esa es la idea. No adquirir la forma o la conducta o el patrón del mundo. Y aquí la palabra mundo, hermanos, mundo puede tener diferentes significados en diferentes contextos, pero aquí es el sistema de valores depravado que gobierna a este mundo. Es el sistema contrario a la voluntad de Dios. En este contexto mundo se refiere a ese sistema de valores, a esa cosmovisión del mundo caído. Hermanos, es muy diferente la cosmovisión de alguien que no tiene el Espíritu de Dios, alguien no regenerado, alguien que no ama a Cristo, alguien que sí. Alguien que no ama a Cristo va a despreciar el matrimonio, lo va a considerar algo aborrecible, y por eso dicen, tú experimentas sexualmente con quien tú quieres, júntate y no tengas ningún compromiso formal. La vida es para disfrutarla, pero la palabra de Dios nos dice algo contrario a eso. El mundo no le da valor a la familia, el mundo quiere arrebatarnos a nuestros hijos con ideologías impías, ideologías, filosofías pecaminosas se infiltran a la iglesia a través de esto, hermanos. Maneras de pensar se infiltran en la iglesia, mercadotecnia para hacer crecer la iglesia en lugar de predicar la palabra de Dios y dejar que el Señor añada a la iglesia a los que han de ser salvos, ¿no? Ahora vamos a depender de la mercadotecnia, vamos a poner luces, hot dog, PlayStation, hamburguesas del McDonald's o yo qué sé. No sé, muchas cosas. Tú naciste para ser feliz. Tu salud emocional es lo más importante. Ahora esa es una frase famosa. Mientras tu salud mental esté bien, ¿no? Ahora se trata de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros nos hace sentir mejor. Mi felicidad, mi yo, mi autoestima. Y vemos algo totalmente contrario a Cristo, ¿no? Que Él siendo Dios se despojó, se vació a sí mismo, se despojó de su gloria sin dejar de ser Dios y se humilló a sí mismo para venir a humillarse y salvarnos a nosotros, ¿no? Renunció a sus derechos voluntariamente por amor, pero nosotros queremos exigir derechos, ¿no? Si tu esposo no te hace feliz, déjalo y te puedes conseguir otro, ¿no? O viceversa, ¿no? Si tu esposa te quema los frijoles, no, pues puedes conseguirte otra. Hermanos, vivimos en un mundo tristemente tan depravado y hoy en día, más con las ideologías que están prevaleciendo, donde quieren abolir a la familia, donde se está ridiculizando el matrimonio entre un hombre y una mujer, donde se le quiere arrebatar la potestad a los padres de inculcar la fe a sus hijos y ahora el Estado quiere tomar potestad en un área que no le incumbe con esta reforma que se hizo en los libros de texto que tenemos. Hermanos, estamos viviendo en un mundo que está cada vez más declarado en contra de Dios. Lo que dice el Salmo 2, rompamos sus ligaduras, desliguémonos de todo aquello que nos une a Dios.
Lo más impío eso se celebra, hermanos. Tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Cuánta publicidad no le están dando a un pseudo cantante que se hizo muy famoso por cantar en el Super Bowl, exponiendo valores totalmente contrarios a la palabra de Dios, ¿no? Y la gente celebra eso, ¿no? Que ni arte, ni música, ni nada es, pero tiene millones de vistas y ahora es lo que vende, ¿no? Hermanos, estamos en un mundo totalmente contrariado contra Dios, un sistema de valores que no es acorde a los valores bíblicos. Este mundo te va a decir que busques tu propia felicidad, que busques tus propios intereses, que el que no tranza, que no avanza, y puras de esas. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, no podemos amoldarnos a la manera de pensar de este mundo, ¿no? El feminismo ni se diga, ¿no? Donde ahora ya es una grosería decirle a una mujer, a una hermana en Cristo, sométete a tu esposo, la palabra de Dios dice. ¡Ah! Hermanos, ¿de cuándo acá ya es algo, un delito, un discurso de odio decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Que un hombre debe de proteger y proveer a su esposa y amarla varonilmente, como Cristo amó a la iglesia, y que una mujer debe de respetar y someterse a su esposo. ¿De cuándo acá eso ha sido tan ofensivo en una cultura tan degradante como la tenemos hoy? Y no nos sorprende el mundo, hermanos, porque el mundo es el mundo. Lo peor es que en las iglesias se está infiltrando toda esa filosofía. Vemos en iglesias donde se hace a un lado lo que la palabra de Dios dice y están aceptando mujeres predicadoras, misioneras, hasta pastoras, ignorando lo que la palabra de Dios dice, porque se quieren adaptar al mundo. Hermanos, el texto es muy claro. Somos llamados a resistir íntegramente al mundo. Y nuestra motivación, ojo, no es el odio por el mundo, sino nuestro amor por el Señor y nuestro amor para el mundo, para que ellos conozcan al Dios verdadero. Queremos reflejar a Cristo para que ellos puedan conocer al Dios verdadero que los puede salvar. Nuestra motivación no es el odio. Ay, no, el mundo, odio el mundo, no. Amamos a las personas que están en este mundo y deseamos que sean salvas. Por eso tenemos que hacer la diferencia. Eso es lo que nos motiva, hermanos. No el odio, el amor, de hecho, lo contrario. No porque nosotros seamos mejores que los demás, éramos lo mismo, íbamos a la misma condenación, pero hemos recibido las misericordias de Dios por su gracia. Eso es lo que nos hace diferentes, la gracia de Dios. Y ahora tenemos que reflejar una vida diferente. Es algo consecuente. No debemos de ser amoldados por los valores de este mundo, hermanos. Y hay un contraste, por el contrario, y es aquí donde continuamos con el tercer encabezado, siendo renovados interiormente. La pregunta es, ¿cómo vivir a la luz de una salvación tan gloriosa? En primer lugar ya vimos que es consagrándonos íntegramente a Dios. En segundo lugar vimos que es resistiéndonos íntegramente al mundo, pero en tercer lugar vemos también que es siendo renovados interiormente. ¿Cuál es el contraste? Mientras que no debemos ser externamente parecidos ni ser amoldados al sistema de valores de este mundo, lo que la Biblia sí apunta es que interiormente debemos de ser transformados. Debemos de ser transformados interiormente. Sino transfórmense mediante la renovación de su mente, dice el texto, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esta palabra transfórmense es importante, hermanos, porque este verbo es un mandamiento y está en voz pasiva, lo cual implica que esa transformación no procede de nosotros, sino es dejarnos transformar por un agente externo a nosotros, y ese agente externo a nosotros es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Es una acción pasiva, es una acción de Dios a través del proceso de la santificación progresiva. No es algo que nosotros producimos por nosotros mismos, y es un mandamiento a que dejemos que la palabra de Dios nos transforme. En lugar de que el mundo dicte nuestra manera de vivir y de pensar, nosotros debemos ser transformados interiormente a través de la palabra de Dios. Y esta palabra, hermanos, transformados,
Este verbo viene del griego metamorfó, de donde viene la palabra metamorfosis o morfé, forma. Es cambiar en otra forma. Implica una transformación interna. Implica, entonces estos verbos, hermanos, hablando de manera de contraste, tienen la idea de que el cristiano no debe dejarse cambiar, adaptar o amoldar constantemente exteriormente por lo que el mundo determina que es verdad o debe ser, sino que para contrarrestar ese cambio pecaminoso debe ser transformado interiormente por la palabra de Dios. Transfórmense mediante, ¿cuál es el medio? La renovación. Esta palabra renovación, hermanos, significa el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Aquí estoy citando un diccionario bíblico. Es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. En la medida que nosotros estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, nuestros corazones, nuestras mentes van siendo conformados a esa verdad. Fíjese lo que sigue diciendo el texto. Transfórmense mediante la renovación ¿de qué? De la mente. Y esta palabra nous, mente, tiene que ver, denota, hablando en general, el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción, comprensión, las de sentimiento, juicio y determinación, la facultad de conocimiento, el asiento del entendimiento. En otras palabras, lo que nosotros creemos, vamos a actuar en consecuencia de eso. Miren, aquí cito acertadamente al hermano Josué Pineda, que escribió un artículo ahí en el libro de Siervo Fiel, hablando de esto. Miren lo que dice: el ser humano medita todo el tiempo, ya sea que activamente esté consciente de ello o no. Algo ocupa sus pensamientos todo el tiempo. Esos pensamientos son la fuente de la lógica, pasiones, deseos y en consecuencias de las acciones del ser humano. Entonces, ¿en qué medita? ¿Qué ocupa su mente más a menudo? Con frecuencia el ser humano llena su mente de cosas vanas que nada aprovechan. A menudo esta meditación lo lleva a pecar. Esto es lo que caracteriza al impío. Proverbios 24, que dice: su corazón trama violencia. Pero no debe de caracterizar al Hijo de Dios, quien es llamado a renovar su mente. Romanos 12:2. Por eso es clave cómo y con qué se alimenta la mente, ya que será la base de las acciones y de la identidad misma de la persona. Fin de la cita. En otras palabras, hermanos, de lo cual nosotros alimentamos nuestra mente, actuaremos en consecuencia a eso. Si nosotros llenamos nuestra mente de basura, eso va a generar impiedad. Pero si nosotros llenamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, eso va a producir santificación. Recuerden Juan 17, el Señor Jesucristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, no está diciendo espera una revelación, espera una visión, espera una profecía. La palabra pura de Dios, las escrituras son lo que nos santifican. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es theumnestos, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté equipado para toda buena obra. Toda la Biblia es palabra de Dios y es lo que necesitamos para renovar nuestra mente. Es suficiente las escrituras. No necesitamos otra cosa. Sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Y cuál es el propósito de esa renovación? Sigue diciendo el texto: para que verifiquen, para que comprueben, como lo dice la Reina Valera, cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esta palabra comprobar o verificar, su significado básico es probar, someter a prueba, con la expectación de aprobar. En otras palabras, significa someter a prueba. ¡Ojo, hermanos! El texto está diciendo que todo lo debemos de someter a un examen minucioso. No debemos aceptar las cosas nomás porque sí. Tenemos que hacer un juicio, tenemos que usar el discernimiento. Todo lo que vemos y escuchamos debemos analizarlo a la luz de las Escrituras, ser como los de Berea,
para ir a la palabra de Dios a ver si estas cosas son así. No es ser crédulos y aceptar todo porque el pastor lo está diciendo y porque se escucha muy bonito. ¿No es cierto? Todo, aún un consejo que escuchamos, no se deje llevar por la finta. Si no es bíblico, por muy bien intencionado que haya sido el hermanito o la hermanita que le dio ese consejo, no es bíblico. Un ejemplo, ahí hay un problema con matrimonio, un matrimonio con problemas, ya ve, hasta de la emoción se me voltearon las palabras. Y de repente va una hermana ahí con otra hermana más emocional que ella, le dice, fíjate que estoy teniendo problemas con mi marido, tú vales mucho, mijita, tú estás bien bonita y ese hombre no te valora, déjalo y Dios te va a bendecir con otro. Donde encontramos la permanencia del matrimonio, que Dios aborrece el divorcio, la fidelidad, la relación de Cristo con su iglesia, ¿no? Son los sentimientos lo que predomina, ¿no? Hermanos, todo debemos de filtrarlo a la luz de la palabra de Dios. Este verbo tiene la implicación de usar el discernimiento, razonar y reflexionar si algo es conforme a la verdad de Dios o no, para poder ser así transformados interiormente en lugar de ser conformados exteriormente por el mundo. Ojo, esta renovación o esta transformación no viene en automático, no es que lees la Biblia y, oh, ya fui renovado. Tienes que razonar, reflexionar, meditar en las implicaciones de cómo aplicar esas verdades en tu vida diaria y en las decisiones que tomas a diario y no vivir un cristianismo a la luz de percepciones místicas. Estoy orando como un conocido que tuve, que no era cristiano, pero él dijo que la primera mujer que en su trabajo le ofrecieron un sándwich, esa era la señal que con esa mujer se iba a casar. No vivan un cristianismo así, hermanos. ¿Qué tal si el diablo vino y le ofreció un sándwich? No, hay principios con tal de que sean el Señor, no se unan en yugo desigual. Hay principios claramente definidos, porque la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de toda inmoralidad y que cada uno tenga su vaso, su cuerpo en santidad. ¿Es claro eso? La voluntad de Dios nunca va a ser que tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. La voluntad de Dios nunca va a ser que si tú eres creyente te cases con un inconverso, obviamente. No es algo místico, hermanos. Seguimos principios claramente revelados en este libro. Es muy soberbio, de hecho, tener la voluntad de Dios claramente revelada en la Biblia y estar orando y pidiéndole a Dios que te la revele de otra manera cuando Él ya lo dijo con claridad en su palabra, ¿no? Solo que por negligencia, soberbia, flojera y otras cosas, no vamos al texto y no meditamos en sus implicaciones, cómo vivirlo, ¿no? Pero eso es pecaminoso. Eso es pecaminoso, hermanos, es soberbio. Si no nos conformamos a lo que Dios ya claramente dijo en este sagrado libro, ¿cómo esperamos que Dios nos dé supuestamente más revelación en sueños, visiones, profecías? Eso es un engaño del corazón y perversidad, hermano. Tenemos que usar el discernimiento conforme a lo que Dios ha revelado con claridad en su palabra, para comprobar, para verificar cuál es la voluntad de Dios. Y aquí la palabra voluntad de Dios no se refiere a algo místico, hermanos. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Ay, voy a esperar a que Dios me diga en un sueño. Aquí voluntad, en este contexto, se refiere simplemente a lo que es agradable. El texto lo dice, lo aclara, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esta cláusula está explicando la voluntad de Dios. Es decir, lo que a Él le agrada, lo que a Él le complace, lo que está en conformidad con su carácter y con lo que Él ha revelado de sí mismo en las Escrituras. No es algo extraordinario o místico, hermano. Miren, simplemente estoy leyendo el texto en su contexto natural, no le estoy agregando nada. No es un significado místico oculto aquí. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Aquí el mismo texto lo aclara. Lo que es bueno y aceptable y perfecto. En otras palabras, lo que a Él le complace, lo que a Él le agrada, que está en conformidad con lo que Él ya ha revelado de sí mismo en las Escrituras. Punto. Si usted y yo no oramos, si usted y yo no leemos constantemente las Escrituras, si usted y yo no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a poder usar el discernimiento? ¿Cómo va a venir ese discernimiento cuando nos la pasamos 5 horas viendo Netflix?
y 15 minutos leyendo la Biblia y un versículo aislado. Ni siquiera leemos libros enteros para verlos en su contexto, sino hoy leemos Corintios, mañana Génesis, luego pasado mañana Apocalipsis, luego un Salmo. No, hermanos. Hay que leer la Biblia en su contexto. Para eso se requiere tiempo, oración, tiempo, esfuerzo, meditación, pensar en el texto, hacer preguntas, usar herramientas, recursos para entender mejor lo que significa. No es algo místico que viene en automático, que te sientas y con forma telepática, ya entendí. A veces vas a leer 3 veces lo mismo y no vas a entenderle nada. Y tienes que leer una y otra vez y leer lo que dice antes, lo que dice después, leer una introducción bíblica, a ver cuál fue, a quién le escribió, por qué le escribió, o algún comentario, preguntarle a algún hermano, algún maestro, al pastor, lo que sea, y vas a tener que pensar en el texto lo que significa y las implicaciones de él. Pero eso no viene en automático. No nomás porque te sientas y dices, ahora Dios me va a hablar, y donde ponga el dedo, como ya saben, esto está muy trillado, Dios me va a hablar, y que pone el dedo donde Judas se ahorcó. No, ahí nomás no me habló, ¿no? Quita la página, ahora sí Dios me va a hablar, y lo que vas a hacer, hazlo ya. Te reprendo, Satanás dijo, ¿no? Dijo que Dios le estaba hablando, ¿no? Y luego ya después volvió a decir, donde ahora sí, donde ve y vende todo lo que tienes. Ya no le gustó, ¿verdad? Hermanos, no es así, no es donde pongas el dedo, donde leas y sientes la piel de gallina. No hay partes de la Biblia que sean más inspiradas que otras. Toda la escritura es palabra de Dios y se tiene que estudiar de una manera sistemática, ordenada, profunda, y pensar y meditar en las implicaciones del texto. Dios no anula, fíjese bien, el proceso de usar nuestro intelecto y razonamiento en el estudio de su palabra. Ojo, aunque el intelecto y el razonamiento por sí solos y en sí mismos no son suficientes, obviamente, pero por otro lado Dios no anula el proceso de nuestro aprendizaje normal y natural, así como aprendemos cualquier otra cosa. Ojo, esto es importante, hermanos, porque a veces espiritualizamos tanto el estudio de la Biblia y no nos damos a la tarea de leer la Biblia con un diccionario al lado, por ejemplo, otras versiones de la Biblia, y pensamos que el conocimiento va a venir de una manera mística. No. Dios no anula el proceso del intelecto, el proceso arduo, desgastante del estudio. De hecho, implica una búsqueda. Mira lo que dice Proverbios 2, hablando de la sabiduría, que esa sabiduría divina no viene en automático, incluso de una forma poética, el Señor nos los declara en Proverbios capítulo 2, mira lo que dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, fíjese, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, versículo 3, porque si clamas, fíjese, un verbo de acción, clamar, clamas a la inteligencia, alza tu voz por el entendimiento, versículo 4, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, fíjese lo que dice es clamar, pedir, buscar, valorar más que otras cosas. Entonces, versículo 5, entenderás el temor del Señor. Se fija que hay un proceso, no llega en automático. Implica el buscar, implica el valorar por otras cosas. Si tú quieres entender más la Biblia, es que a mí no se me da. Mi amado hermano y hermana, amada hermana, ¿cuándo se te va a dar cuando estás llenando tu mente de novelas, de Telerisa? ¿Cuándo se te va a dar si estás más preocupado por lo que pasa en el mundo del espectáculo y sabes más de los políticos o de las novelas que de los textos bíblicos? Pues óyeme. ¿Cuándo se te va a dar si no te disciplinas en ser intencional, en sentarte y amarrarte en una silla con camisa de fuerza? De aquí no me voy a mover. Un cafecito está bien, nomás. Y voy a orar y voy a leer un capítulo diario, 2 capítulos, y voy a tratar de entenderlo en su contexto. Y voy a buscar el rostro del Señor. Hermanos, eso implica. La verdadera guerra no es ahí que andar reprendiendo al diablo cuando se funde el foco. La verdadera guerra está ahí cuando te sientas y empiezas a leer bien emocionado y me da un sueño. O cuando ya vas a bien emocionado y quieres leer y te empiezan a rugir las tripas.
O que vas a leer y te acuerdas que, oye, voy a checar y en Google a ver en qué consiste la inmortalidad del cangrejo, se me ocurrió. Y te distraes. Vas a empezar a leer y ahí empiezas a revisar los mensajes del WhatsApp en lugar de ponerlo en silencio cuando vas a leer. Hermanos, pues ¿cómo? Obviamente implica disciplinarte y ser intencional en tu búsqueda de la sabiduría de Dios, en orar y en leer la Biblia y apartar un tiempo, una hora donde tú puedas concentrarte en hacer eso y buscar el rostro de Dios en su palabra. Es necesario, mis hermanos, hacerlo. Si no estamos orando, si no estamos leyendo, si no estamos buscando al Señor en su palabra, hay que arrepentirnos y hay que comenzar a hacerlo ya, porque no vamos a poder usar el discernimiento de otra manera fuera de la palabra de Dios y vamos a ser fluctuantes y creer todo lo que nos digan y lo peor es deshonrar al Señor por seguir consejos impíos. Hermanos, este es un llamado a vivir una vida que es consecuente a esas misericordias de Dios. Y termino con esto. Cuando dice aquí lo que es bueno, aceptable y perfecto, son palabras que describen la vida en santidad que Dios aprueba. Estas palabras, aquí citando la Biblia de estudio del pastor MacArthur, estas palabras se relacionan con el lenguaje de sacrificios del Antiguo Testamento y describen una vida libre de toda mancha, tanto en sentido moral como espiritual, que es la pureza que simbolizaba los animales sacrificados, ¿no? En Levítico 22, 19 al 25 dice algo parecido: para que sea aceptado ofreceréis machos sin defecto. Y bueno, estas palabras, para que sea aceptado, ofrecer, el punto es que estas palabras invocan la vida en santidad que Dios aprueba, una vida libre de toda mancha, tanto en sentido moral como espiritual, esta pureza simbolizada por los animales. Esta pureza no va a venir en automático si no somos intencionales en, primeramente, consagrarnos íntegramente a Dios, en segundo lugar, resistir íntegramente al mundo, y en tercer lugar, siendo renovados interiormente por la palabra de Dios. Recuerden, viviendo una salvación tan gloriosa. Entonces hemos aprendido en este texto que Cristo nos enseña 3 maneras de vivir como resultado de una salvación tan gloriosa para que maduremos satisfactoriamente por su palabra. Es lo que hemos visto. Concluyo con esto. Esto no es en automático, obviamente, pero para poder entender la Biblia, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Si tú no estás en Cristo, debes arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza solo en la gracia de Dios en Jesucristo. Tú no puedes por tu intelecto lograrlo. Como lo explicaba anteriormente, mientras que Dios no elimina el intelecto para estudiar la palabra de Dios, nuestro intelecto en sí mismo no es suficiente. Tiene que ser redimido por el Espíritu Santo para poder ser iluminados en comprender su verdad y aplicarla a nuestras vidas. Tú tienes que estar en Cristo para poder vivir de esta manera, para que puedas experimentar estas misericordias de Dios, esta salvación tan gloriosa. Para que tú puedas disfrutar esto, tú debes arrepentirte de tus pecados, darle a la espalda al pecado, dejar de confiar en ti mismo como buena persona o en tus obras y poner tu confianza solo en la justicia de Cristo. Solo por su gracia es que nosotros podemos lograr vivir de esta manera. Fuera de Él no podemos, no tenemos los recursos, la fortaleza, nada en nosotros mismos. Todo viene de Él. Para Él, por Él y para Él, como lo leímos en el contexto en el versículo 36 del capítulo 11. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir esta realidad de una salvación, una vida que refleja una salvación tan gloriosa. Ayúdanos, Padre amado, a poder consagrarnos totalmente a ti, a poder resistir íntegramente al mundo y a poder ser renovados interiormente por tu palabra, para tu gloria, Señor, como lo hemos aprendido en este texto. Señor, que toda la honra y la gloria sea para ti y que en tu gracia tú nos ayudes y nos capacites para vivir tu palabra, para tu gloria y en Cristo, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.